Bueno, bien, en este tercer video la idea es que repasemos el concepto de amplificador operacional, pero en modo comparador. Entonces, para eso, recuerden ustedes que les envié en el kit un trimmer, que es el que tenemos acá. El trimmer nos va a permitir cambiar la referencia de comparación para mirar el valor que queramos comparar de voltaje. Entonces nos va a permitir hacer la variación de ese voltaje de referencia, que es el que usamos en los comparadores. El trimmer normalmente es un potenciómetro, salvo que en los potenciómetros nosotros lo que tenemos es que la curva no es lineal, es decir, a medida que aumenta la resistencia, a medida que ustedes cambian la perilla de ese potenciómetro, la resistencia no aumenta de manera lineal en los potenciómetros, sino de manera logarítmica. Entonces podemos tener una curva de este estilo. Mientras que en los trimmers la curva es un poco más lineal, entonces a medida que van moviendo el tornillo que tiene ese trimmer, pues la curva va siguiendo una forma más o menos lineal aproximadamente. Por eso entonces es que el trimmer pues acá tiene su tornillo, que es el que tenemos acá, y con ese pues lo que hacemos es girarlo para cambiar la resistencia, mover la resistencia, pero también para ajustar el voltaje que queramos como referencia. ¿Listo? Adicionalmente, ustedes compraron su relé o algunos ya tienen su relé. Yo tengo este relé que es un relé de 2 canales, tiene 2 relés, relé 1, relé 2, y acá están las conexiones para la alterna, donde va a ir su bombillo, y en la parte de aquí está tierra, las 2 entradas para habilitar cada uno independiente de los relés, y un VCC. Todo el módulo trabaja a 5 voltios, que creo que es el que ustedes también compraron. Este es un módulo relé para Arduino. Este es un relé convencional, entonces tiene un switch adentro que lo que va a hacer es switchear. A medida que ustedes lo activen, él se cierra o se abre. Entonces switchea de esa manera, es un contacto, como ya lo han investigado. Hay otros relés como estos que son relés de estado sólido. Los relés de estado sólido no tienen un contacto, digamos, físico, sino tienen es un triac. Y ese triac funciona igual que un switch, pero es un switch electrónico. Entonces lo que yo hago es cerrar o abrir ese switch, pero es de manera electrónica, no tiene un contacto físico, digámoslo así. Entonces podemos tener cualquiera de los dos relés, pero la idea pues es que por ahora trabajemos con el relé convencional. Bueno, nosotros tenemos dos configuraciones para los comparadores. Recuerden que hay una configuración 1 en el cual la salida del amplificador operacional, que es la que amplificamos anteriormente o en el anterior video, la que se le dio ganancia, va a la entrada no inversora. Mientras que la referencia, es decir, nuestro trimmer o nuestro potenciómetro, va a ir a la entrada inversora. Vamos a colocar un LED a la salida, ese LED con su respectiva resistencia de 220 ohmios, lo voy a poner acá. Y la tierra. Este esquema es el que vamos a construir primero. Luego que va a haber otro esquema que es invirtiendo pues estos dos elementos, la salida del amplificador operacional y la referencia, pero ese lo vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pues lo primero es que cableen su potenciómetro o su trimmer. Yo mi trimmer lo voy a cablear acá. Recuerden del anterior video que donde va el color naranja es 5 voltios y donde va el color café, este café que va al sensor, que es el último pin, va a ser la tierra. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, yo voy a cortar un cable como siempre se ha hecho. Lo voy a cortar acá. Aquí. Y lo voy a poner por acá. Listo, iría así. Siempre no se les olvide, el de la mitad es el que cogemos para el amplificador operacional, o sea, el de la mitad, este
sería el que va a ir al amplificador que les mostré ahorita. Uno puentea un extremo a VCC, el otro extremo a tierra y el de la mitad al amplificador operacional. No importa el sentido, puede ser así, puede ser así. Lo importante es que depende cómo lo pongan, pues la resistencia de un lado va a ser mayor que la del otro, pero pues eso lo pueden hacer, lo pueden cambiar fácilmente. Entonces lo voy a poner por acá. El otro extremo, como es el que va a ir a tierra, lo voy a colocar en un color como claro. Voy a usar verde claro para ese. Entonces lo voy a poner por aquí. Vámonos por acá. Vámonos más aquí, sí. Vámonos acá. Listo. Listo, algo así. Bien, para ese amplificador operacional yo voy a usar el segundo amplificador operacional. Yo ya había usado en el anterior video este primer amplificador operacional para hacer el amplificador no inversor. Voy a usar este otro para hacer el comparador del LM358. Entonces, el de la mitad voy a dejar un cable así, lo voy a conectar. Iría al más. En nuestro caso, ese más es el pin número 5, si revisan el datasheet. Entonces yo voy a conectar este que viene de la mitad, lo voy a conectar al pin número 5. Algo así. Entonces de este al pin número 5. Listo. Ya ustedes allá pueden organizar, si quieren este cable lo pueden organizar, ¿sí? Yo uso unas pinzas, pero pues ustedes lo pueden hacer con un depilador, una cosa así. Pues yo uso estas pinzas realmente. Listo. Entonces el más va a ir, la entrada de referencia va a ir a la terminal inversora porque está la referencia. Entonces yo lo voy a poner por acá. Así. Listo. Bueno, digamos lo voy a dejar ahí. Entonces, si quieren colocar esto un poquito mejor, pues lo voy a colocar como así. A ver si mejora la cosa. Eso, lo voy a poner así. Listo. Entonces, según nuestro esquema, me había equivocado ahorita, les dije al revés, va a la referencia. La referencia es la entrada inversora, y esa entrada inversora es el pin número 6, que es en este momento donde va el cable de color verde. La salida del amplificador operacional, esa salida yo la voy a poner también con un color naranja e iría a la entrada no inversora. Entonces lo que voy a hacer es aquí, vamos a ponerlo de esta manera, sería unirlo acá. Entonces la salida sería el pin número 1, como está ahí. Ese pin número 1 debe ir acá al pin número 5. Listo. No lo vayan a colocar por encima del integrado, porque cuando tengan que descablear por algún motivo, pues les toca quitar el integrado, pues les tocaría quitar esos cables y les queda doble trabajo. Entonces el 5 iría acá y el 1 voy a conectarlo desde acá. Algo así, tiene que quedar como una curva, que es esta es la salida del amplificador operacional. Si ya lo quieren ver acá, lo voy a poner como por aquí. Entonces este es el pin número 1, que es el naranja va al pin 5, entrada no inversora. El de color verde es la referencia, esa referencia va a la entrada inversora. A la salida nosotros vamos a colocar el LED.
Entonces ese LED lo podemos colocar donde ustedes quieran. Entonces supongamos que ese LED lo voy a poner acá. Recuerden que el LED siempre tiene una cara aquí plana. Algunas veces concuerda con el pin más corto, como se ve ahí es como el pin más corto que tiene el LED. Ese va hacia el lado de la tierra o hacia la resistencia, mientras el otro iría a la salida del amplificador operacional. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, esta es la resistencia, es una resistencia de 220. Recuerden que en el video anterior yo había dejado la tierra aquí abajo también, arriba y abajo. Entonces ahí tengo ya la resistencia. Y para esa salida, para ahorrar tiempo, voy a usar un jumper como los que compraron. Entonces la salida es el pin número 7 y este es el LED. Listo, eso es lo que voy a hacer. Entonces sería dejarlo de esa manera. Bueno, adicionalmente con su multímetro vamos a medir el voltaje de referencia al cual se está activando ese LED. ¿Listo? Entonces teníamos unos cablecitos, yo voy a volver a cortar aquí otros cablecitos y vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a dejar un cable aquí. Ese cable va a quedar enrollado, voy a dejarlo así en el más. ¿Cómo hacer esto? Así, vamos a dejarlo como así, ¿sí? Para no tener que sostener los cables. Tengan cuidado que no se les une nada por ahí. Ese lo voy a dejar a la mitad. Entonces voy a cortar aquí un poquito y lo vamos a dejar a la mitad. Sería este de acá. Listo. Entonces lo vamos a dejar acá y el otro recuerden que es la tierra. Entonces vamos a dejarlo así. Otro cable, voy a cortar aquí otro pedacito de cable. El otro cable va a ser la tierra. Y lo mismo lo vamos a enrollar acá para que quede así. Entonces uno aquí, lo voy a poner así. Esta cosa aquí así. Lo vamos a poner así. Y el otro va a ir aquí así. Listo, ahí está nuestro multímetro. Listo, vamos a encender entonces, vamos a conectar su tarjeta Android, no se les olvide, van a conectarla con su adaptador. Obviamente esto ya debe estar puenteado, entonces aquí en la parte de acá ya está conectado los 5 voltios de acuerdo al anterior video y la tierra de acuerdo al anterior video para la tarjeta, todo funciona a 5 voltios. Entonces conectan y lo que vamos a hacer es medir voltaje. Recuerden que voltaje está aquí, vamos a ponerle la escala de 20 voltios. Listo, según el voltaje que aparece ahí hay 2.06. lo que ustedes pueden hacer entonces es calentar su sensor. Yo voy a conectarlo acá con la pistola de calor, que es la que yo tengo acá. Es una pistola para desoldar, es una estación de soldadura. Y lo que voy a hacer es incrementar. Ahí se encendió. ¿Qué significa? Que el voltaje del sensor debe estar superior a 2.06. Entonces, si yo vengo y cambio fíjense acá. Si yo vengo y cambio la salida es el color naranja. Recuerden que la referencia está en 2.06. Entonces, miren, cuando voy a calentar, lo voy a poner por aquí. O por acá, por aquí quede mejor.
Fíjense que el voltaje va a ir aumentando y ahí pasó, acabo de pasar, entonces cambió de color el bombillo. Listo, se activó el LED. Voy a cerrar acá para que lo vean mejor. Fíjense que cuando está por debajo de ese voltaje se va a apagar, que es lo que tenemos acá. Entonces miren cómo va a funcionar. Ahí está bajando, ahí está por debajo de la referencia, se apaga. Entonces esa es la forma número 1 de hacer el comparador. Esa forma pues es la que habíamos dicho se tiene acá. Salida del amplificador operacional, que es la que tiene ganancia, y referencia, que es la del trim. Ahora, esa forma es la que vamos a usar porque resulta que la mayoría de módulos como este funcionan con 0. Entonces, mientras él está apagado o mientras genera un 0, el módulo va a estar encendido. Quiere decir que mientras no se supere la temperatura de referencia, la de comparación, el módulo va a estar encendido. Una vez se supere, se apaga el módulo porque se genera un 1. Es porque el módulo funciona con ceros, no con unos. Entonces hay módulos de relé que cuando yo le envío un 1 funciona, y hay otros que cuando yo le envío un 0 funciona. Entonces en este caso, ¿cuál es mi sugerencia? Usen jumpers macho-hembra para poder hacer las conexiones. Entonces, para las conexiones necesitamos 4 pines. Yo voy a dejar estos 4 así. Entonces son 4 pines para las conexiones. Comenzamos con la tierra, o bueno, 3, realmente necesitamos 3, entonces lo voy a dejar así. Comenzamos con la tierra la voy a dejar en un color como negro. IN 1 e IN 2, en el que ustedes compraron, si no me equivoco, pues solamente tiene un IN, que puede ser IN 1 o IN 2, entonces eligen el IN. Entonces yo voy a elegir IN 1. Y el VCC va a quedar al otro extremo, VCC iría a 5 voltios. Como el relé funciona a 5 voltios, nosotros vamos a conectarlo así. Entonces, rojo sería 5 voltios, en mi caso, que es este, que viene de acá, del VCC, que el VCC está aquí. Tierra, pues iría a tierra. Voy a ponerlo a la tierra. No se les olviden las conexiones, ni vayan a invertir las conexiones, porque si invierten VCC y tierra no les va a funcionar y corren el riesgo de dañar o la tarjeta o el módulo. Y la salida pues es la que va a la del amplificador operacional. Fíjense que ya se activó. Entonces miren cómo funciona. Entonces mientras se activa la salida que ustedes van a conectar acá, que su bombillo va a estar activado. Entonces mientras él está apagado, funciona su módulo de relé. Voy a calentar, entonces comienza a subir la temperatura en su invernadero, que es lo que estamos haciendo. Entonces fíjense acá lo que va a pasar. Él va subiendo acá, miren ahí, y se apagó. Listo. Y acá indicó la alarma es esta. La alarma indicó que pues se activó, hubo un cambio de temperatura por encima del valor de referencia. Ahí entonces está apagado. Fíjense que cuando baje el 2.06, pues se va a volver a activar el relé y va a estar en ese modo on-off. Fíjense, entonces va a estar activándose, desactivándose, activándose, desactivándose. Esa forma de control la denominamos control on-off. Hay otros controles que son controles proporcionales, controles proporcional integral o proporcional integral derivativo. Ahí sube, miren. Que son controles clásicos que se usan ya un poquito más avanzado. Pero por ahora, pues lo que nos interesa es usar este control on-off para poder controlar la temperatura de nuestro invernadero. ¿Listo? Entonces esa es la forma de hacer el comparador. Realicen ustedes la forma 2 y verifican cómo funciona. Recuerden que la forma 2, en la forma 2 iría así: la referencia va a la terminal no inversora y la salida del amplificador operacional va a la terminal inversora. Funciona al revés que el modo 1, que es el que tenemos acá. Modo 1
modo 2, se invirtieron las dos entradas, es lo único. Entonces compruébenlo igual, coloquen su LED, corroboran aquí a la salida qué sucede y se fijan qué sucede con su amplificador, bueno, con su módulo relé, perdón. Rectifican los voltajes, miran el voltaje siempre de referencia como lo hicimos ahorita. El voltaje de referencia en nuestro caso dijimos que era 2.06 voltios, lo voy a poner aquí. Ese voltaje lo pueden ustedes cambiar. Listo, 2.06 voltios. Ahora, 2.06 voltios ¿a cuánto equivale en temperatura? Pues recuerden ustedes que 2.06 voltios, la ganancia aproximadamente en el anterior video era de 5.43. Significa que 2.06 dividido 5.43 o 6, que era la teórica, pues nos da 0.379. O sea que el valor del sensor debe estar, entonces cogen el valor de su referencia, lo dividen entre su ganancia, este es el valor experimental, no el teórico, porque el teórico es 6, lo dividen a 0.369 voltios. Si esto es así, quiere decir que el valor de temperatura pues en su sensor es 37.9 grados, ese es el valor de temperatura al cual se está comparando para activar o desactivar el relé. Ustedes pueden mover su trimmer y cambiar esa referencia. Entonces no se les olvide cómo se hizo acá. Este valor es el del sensor, recuerden que es 37.9 grados, es directo, y hablamos en un próximo video. Muchas gracias.